Diseño a la vista, un podcast de Tacet con estudio Pablo Gallego. Estamos en la Puerta del Colodro, que es uno de los puntos de inicio de Andando Córdoba, que es un proyecto que nos encargó el Ayuntamiento de Córdoba de interpretación del casco histórico. Exactamente este punto es había una puerta de la muralla que se llama Puerta del Colodro por Álvaro Colodro, que fue un cristiano que permitió mediante engaño el acceso por esta puerta al ejército cristiano y se inició la toma de la ciudad, que ya concluyó en 1236 y pasó a manos de los cristianos. Ahora solo quedan unos restos arqueológicos, unos pequeños restos y una señal de Andando Córdoba que indica que aquí estaba la puerta. Aquí donde está la puerta comenzó la conquista cristiana de Córdoba. Andando Córdoba es una serie de rutas para hacer más comprensible el casco histórico de Córdoba. No solo para los turistas, sino para también los cordobeses, ¿no? No solo pensada para que el turista vea la ciudad, sino para que todos podamos conocer y reconocer la ciudad. Las rutas lo que pretenden es descentralizar los flujos turísticos. Se parte desde una puerta original de la muralla hacia la mezquita catedral, que es el corazón, ¿no? Y en cada señal se advierte al peatón de que hay muchos puntos y muchas cosas que ver, pero lo que te pide es que mires y te pierdas, no solamente sigas la ruta. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a partir del Colodro para llegar a la mezquita. Es bonito, es que estamos acostumbrados. Que sí, que yo que no me acostumbro, ¿sabes? Bueno, que me acostumbro, pero que como soy muy contemplativo, es que mira, ¿no? Es que cualquier cosa que miras. Y había el alcorque ese lleno de naranjas que se han caído del árbol. Episodio 1. Así cambiamos el nombre a la mezquita de Córdoba. Yo soy Pablo Gallego, que soy diseñador dentro del estudio Pablo Gallego, un pequeño estudio de Córdoba de diseño de marcas y activación de marcas. Diseñar marcas y activar marcas significa ayudar a las organizaciones a que mejoren su experiencia con los usuarios básicamente y construir su imagen y su narrativa. Pues con la mezquita lo que nos encargaron fue el rediseño o la mejora de la imagen de la mezquita catedral. La marca Mezquita Catedral es probablemente una de las más importantes de la ciudad, claro. O sea, aparentemente podía ser complejo por el momento en el que se encarga, que era un momento de conflicto con la plataforma que defendía la propiedad y el nombre. Cuando nosotros iniciamos el proyecto se le estaba denominando en los propios tickets y en todo Catedral de Córdoba, Antigua Mezquita, ¿no? Llamarla mezquita, solo mezquita y siempre mezquita me parece mal. Me parece bien que en su título se haga alusión a que fue mezquita. Por eso cuando me han preguntado después, ¿y cómo le preferiría usted que se llamara? Pues yo pienso que debe llamarse Catedral Antigua Mezquita. Es que no hay ningún problema, no hay ninguna incompatibilidad en que la Iglesia la siga gestionando como hasta ahora, pero que la titularidad pública sea de todos los ciudadanos. Y creo que en el caso del nombre, a nadie se le ocurriría que una marca consolidada en el mercado internacional, en el mundo, fuese suprimido. Eso es antieconómico. Eso nadie lo entendería. Cuando resulta que el monumento más emblemático, de los más emblemáticos de España, pasa a manos privadas de una manera que, aunque legal, desde luego es irregular y desde luego totalmente propia de una felonía. No he visto estas protestas en esos movimientos que se llaman representativos de la cultura cordobesa. El nombre no es el problema. Nosotros, en multitud de entrevistas a medios nacionales e internacionales, hemos dicho siempre que nos referimos al templo como la mezquita catedral, como la catedral antigua mezquita, como catedral a secas. Nosotros cuando recibimos el encargo entendemos que la labor que hay trabajo porque lo que están haciendo no es profesional desde la perspectiva del diseño de marca. O sea, teníamos un problema verbal desde el punto de vista de la marca, Su primera idea cuando nos llamaron era que el nombre fuera Catedral de Córdoba Antigua Mezquita. Y claro, eso no es un nombre, eso es una frase. Pasa. Bueno, Mi nombre es José Juan Jiménez Hueto, portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba. La misión fundamental del Cabildo es cuidar del culto, esencialmente en la Catedral de Córdoba, la dimensión de la cultura y también la dimensión de la caridad. A partir del año 2012
bueno, fue cuando el Cabildo de la Catedral de Córdoba pensó en la posibilidad de renovar, actualizar y adecuar a los tiempos de hoy lo que sería pues la marca precisamente de la Catedral de Córdoba, uniendo dos realidades fundamentales, que era el ámbito del cultural y litúrgico del templo y también esa dimensión innegable y extraordinaria que es la del turismo. Claro que el contexto interfiere, es decir, el contexto también condicionó esa reflexión. El Cabildo no se abstrae de lo que en ese momento había una realidad. Pero no es menos cierto que el Cabildo sí, a partir del año 2008, se inició un proceso de profesionalizar lo que sería la comunicación, la imagen, etcétera, del Cabildo Catedral y, en este caso, de la Mezquita Catedral. Soy Rosa Muñoz, consultora de marca y tendencia en Ohio, y en el proyecto de la Mezquita Catedral estuve al cargo de la estrategia de marca y también del nombrado y el diseño de servicios de la visita turística en la Mezquita Catedral. Soy Ignacio Collado, he participado con Rosa Muñoz a través de Ohio en el comisariado de marca, que esto implica un poco la construcción del sentido, la gestión del diseño y la identidad verbal del proyecto. Bueno, desde el área de comunicación del Cabildo Catedral de Córdoba contactaron con nosotros en Ohio para generar la marca de la entidad del propio Cabildo Catedral de Córdoba y también intervenir o ayudarlos a encontrar una solución al conflicto que en ese momento había con la denominación del monumento que ellos como entidad gestionan. Que realmente no había un conflicto como tal, sino que había un problema de identificar quién y para quién se hablaba, ¿no? Hacernos entender entre todos que una cosa es la institución y otra cosa era el monumento. Cuando habla desde Cabildo, digamos que la entidad que gestiona es la catedral, pero que cuando hablábamos del monumento, digamos que había una marca global que tenía una presencia global, como era la idea de la Mezquita Catedral. Ese cambio tenía una significación muy importante en la sociedad en ese momento en el que había un gran debate con respecto a la dimensión turística, al nombre, etcétera, que nos provocó un serio trabajo, un estudio que esta familia hizo maravillosamente, vuelvo a incidir, de reflexión por parte del Cabildo y luego también con agentes externos del propio Cabildo de la Catedral de Córdoba. Hay algo que ha ocurrido en las últimas décadas en España, casi social, ¿no? Algo que ha cambiado la manera en la que conocíamos las ciudades y en la manera en la que llegaban visitantes y otro tipo de personas que circulaban por nuestras ciudades, y ha sido el tema del turismo, ¿no? Estuvimos en Roma cuando estábamos con este proyecto y nos sorprendió la cantidad de trabajo que había por hacer en monumentos de una importancia extraordinaria dentro de Roma. Claro, es que aquí ha aparecido un público en muy poco tiempo de una manera masiva que transforma por completo la gestión de estos espacios, ¿no? Entonces, claro, sí que pensamos que es necesario que esa gestión se profesionalice porque simplemente por la dimensión que tiene y por la capacidad de proyectar imagen para la ciudad o el territorio, además de las implicaciones que puede tener a nivel de cuidado del bien o de protección de ese elemento patrimonial, se tiene que ejercer con responsabilidad y profesionalidad. Si la marca funciona, no hay por qué tocarla. En nuestro caso es que no había una marca definida. El personaje que nos tiene es muy interesante. Para nosotros fue una clave fundamental, antes de entrar nos dijeron, mira, lo primero tenéis que saber, aquí hay 3 fases, 3 capas. Y nos dijo, está el periodo de construcción islámico, el periodo cristiano de construcción y el proceso de restauración, que es lo que vemos. Ese punto de partida era muy interesante porque lo que nos dimos cuenta es que había la construcción de un relato del monumento que entendía mucho mejor la complejidad y la peculiaridad de este monumento. Eso es fundamental, porque la mirada que hace ya no es una mirada religiosa,
que es el debate, yo diría, anacrónico, ¿no? Es decir, entre moros y cristianos, es decir, un debate anacrónico, porque precisamente la identificación como patrimonio cultural era el reconocimiento de eso, esa realidad, que esa realidad es ese hecho histórico de un edificio que supera, y eso es lo bonito, supera todos los procesos de debate ideológico. Y lo supera y ahí está, ese es el hecho real. Y esa es la conversación. La conversación es cómo cuidamos esto que tenemos, y esa es la restauración. Entonces eso para mí fue la construcción clara del discurso, es decir, ese es el discurso. El discurso no puede ser una batalla anacrónica de religiones, sino cómo respetamos esto que tenemos aquí y que es superior a la ciudad incluso. Y esto lo explica muy bien Gabriel Rebollo, que es uno de los arquitectos conservadores de la Mezquita Catedral. Yo creo que la Mezquita Catedral de Córdoba es un edificio bellísimo, un edificio importantísimo en la historia del arte y de la cultura, pero es un edificio difícil de entender, no es un edificio fácil. Eso le pasa muchas veces a las grandes obras de arte, que no son fáciles de entender. Yo creo que históricamente hay como 3 visiones sobre el edificio. Empezaré quizás por la que me parece más lejana a mi pensamiento. Existe una mezquita bellísima, y esta mezquita bellísima, y en eso estoy completamente de acuerdo, a lo largo del tiempo ha sufrido toda una serie de cambios que han ido en alguna manera marchitando parte de su belleza. Existe otra visión menos extremista, que sería pensar que se trata de dos edificios que comparten el mismo espacio, pero que son 2 edificios distintos, de los cuales uno es la mezquita y otro es el crucero de la catedral. Los dos son valiosos, indudablemente la mezquita es más valioso, pero son 2 edificios independientes, son como 2 novelas que las encuadernamos juntas, pero que son 2 novelas distintas. La tercera postura, que es en la que yo me siento más cómodo, sería pensar que no se trata de 2 edificios, que se trata de un único edificio construido durante más de 1200 años por hombres de culturas, de religiones, de épocas distintas, pero que han tenido la sabiduría de hacer un único edificio. Esta idea de que es un monumento que habla consigo mismo y que cada una de las intervenciones que ha ido apareciendo ha establecido diálogo con la intervención anterior, ¿no? Entender que esa es la verdadera singularidad del monumento. Toda intervención en un viejo edificio cumple la misión de ayudar a entender el edificio, cumple la misión de añadir una lectura más rica del edificio. Claro, se puede hacer desde la arquitectura, se puede hacer desde el diseño, se puede hacer desde la literatura, se puede hacer desde todas partes. La Mezquita Catedral de Córdoba es un edificio que está deseando de que hablemos con él, está deseando de contarnos cosas, está deseando de contárselo a los arquitectos, a los que van a verlo, a los que escriben sobre él, a los que hacen diseño. Yo creo que la Mezquita Catedral de Córdoba es un edificio extraordinariamente charlatán, está deseando de que lo escuchemos. El secreto es saber escucharlo. El secreto es saber escucharlo sin prejuicio, saber escucharlo incluso cuando habla más bajito y uno cree que eso no es importante. Sí, para mí hubo algo muy sorprendente en los comienzos del trabajo con el Cabildo Catedral de Córdoba. Se les planteó llevar a cabo un proceso de diseño de servicios, que es algo que, por ejemplo, en Europa está muy extendido, pero aquí en España no tanto. Y de repente ellos se vieron y tuvieron la valentía de decir, vamos a hacerlo, ¿no? Se llevó a cabo un estudio muy exhaustivo de cómo era el flujo de visitantes, los cuellos de botella, los puntos de contacto, y la verdad es que fue muy útil para dibujar ese viaje del usuario desde que se informaba hasta que salía y detectar puntos problemáticos y también puntos de los que poder sacar partido de ese contacto de la marca con los usuarios. La modernización de parte del servicio de la visita turística, ¿no? Soy Amador Esteban, soy museógrafo, museólogo y me dedico a la interpretación del patrimonio. En principio se contrató la imagen, se contrató cambiar la marca del Cabildo y de la mezquita, y luego se planteó el tema de la interpretación del monumento, y yo entré a hacer un plan de interpretación de la mezquita. La interpretación se supone que es revelar el significado
de los monumentos, de los bienes patrimoniales a los visitantes y revelarlos in situ, contar el monumento al visitante, que ahora mismo no hay nada salvo un folleto de mano, y es un poco mejorar la experiencia e intentar abordarla pues desde el punto de vista cultural, experiencial, desde el punto de vista espiritual, no sé, añadirle capas a la lectura del monumento. Y esa era la propuesta, mejorar la visita, mejorar la experiencia, en plan que acabó en un cajón. La visita es impresionante, el monumento es impresionante y no necesita mucho apoyo para que la gente se sienta conmovida al entrar, pero mejoraría mucho más si además le explicas lo que estás viendo, si explicas por qué la mezquita es un monumento único. Hay que despiezar el monumento, hay que entender por qué funciona así, hay que entender el espacio, hay que entender la luz, y eso un guía normalmente no es capaz de transmitirlo, se limitan al conocimiento del arte y poco más. Y ese tipo de cosas es la que no se están contando en la mezquita, y de hecho creo que no se cuentan en ningún monumento de la ciudad. Es una pena, la ciudad no se cuenta en ningún sitio. Yo pienso que en algún momento muchas de los resultados o de las propuestas que estaban ahí se llevarán a cabo. Hay muchos elementos planteados, de los que planteó Amador, que están ahí pero que no se han podido implementar a falta de este elemento que nos parece fundamental, ¿no? Sí, que sería la apertura del centro de recepción de visitantes. Yo soy Juan Bolaños y me dedico a todo lo que tiene que ver con la palabra dentro del estudio Pablo Gallego, ya sea narrativa de marca, naming, diseño de contenidos. Patrimonio viene del latín patrimonium, que es los bienes heredados por los padres. En este sentido, nadie elige a sus padres. Entonces, en ese sentido, son los bienes que te vienen dados por el hecho de nacer. Sin embargo, la UNESCO, cuando define el patrimonio cultural, habla el legado de una comunidad, siempre una comunidad, no un individuo, el legado que viene del pasado y que tenemos las generaciones presentes la obligación de cuidar y de conservar para transmitir al futuro. Entonces las dos palabras, patrimonio cultural y patrimonio, parece que son lo mismo porque utilizan la misma palabra. Sin embargo, son conceptos completamente diferentes, porque mientras que en el patrimonio personal uno no elige los bienes que le vienen dados, uno no elige a sus padres, en el patrimonio cultural, desde el presente, desde la visión que tenemos en la actualidad, nos vamos al pasado y elegimos qué objetos merecen la pena ser patrimonializados. En un momento dado, en América se considera que la herencia española forma parte de su patrimonio y se construyen estatuas para celebrar ese patrimonio. Sin embargo, las generaciones presentes están tirando esas estatuas porque están rechazando esa herencia. En ese sentido, si tú la rechazas es porque puedes elegir. Y cada generación elige desde el presente lo que considera patrimonio en el pasado. Patrimonio y vanguardia no son dos términos opuestos y incompatibles, sino son todo lo contrario. Yo creo que son dos términos que deben de estar juntos. Bueno, hay una frase que mi padre repetía mucho, que es: el futuro tiene un corazón antiguo. Y yo creo que, aparte de que es una frase bonita, ¿no?, yo creo que es tremendamente cierta. El futuro, si no saca sus raíces del pasado, yo creo que es un futuro condenado. Lo peor que le puede ocurrir al futuro es que se quede convertido en una moda. Un futuro que valga la pena tiene que tener un corazón antiguo. Normalmente todos los edificios patrimoniales tienen fachada, tienen perfil. La mezquita no tiene perfil, no es sintetizable, no tiene fachada. Hay una representación natural de la mezquita que es el arco, como elemento mínimo de representación de un hecho arquitectónico, pero representa un solo momento. Y luego es un icono vaciado de sentido precisamente por su sobreexplotación, no tiene sentido. Y menos para representarte a ti mismo, que te confundirías con un taller mecánico, ¿no? Al no tener fachada, tiene torre, que es un elemento que se utiliza como signo, de repente volvemos a estar en una capa de significado nada más, no tenemos la narrativa completa del edificio. El gran acierto de Pablo, yo creo que ha sido no quedarse en las dos primeras visiones, que son las visiones tópicas sobre el edificio. Siempre decimos que raro es cualquier empresa de Córdoba que no pone los arcos de la mezquita en su escudo,
sino estar en esa tercera visión. Pues bueno, en este proceso de búsqueda, o sea, la vimos desde arriba y desde arriba la cortamos. Entonces entendimos que al cortarla encontrábamos el doble lenguaje. Hay una mirada extraordinaria desde cenital, desde arriba, abuelo de pájaro, que expresa toda la historia de este lugar. Mirar desde el sitio adecuado, ¿no? Conseguir la perspectiva adecuada. Empiezas a revelar cosas que están, pero que no están correctamente identificadas o no están bien dichas, no están bien comunicadas, ¿no? El famoso bosque de columnas. Esa especie de cuadrícula de columnas. Pero vimos también la cruz. En las que se ve incrustado el crucero de la catedral. Y bueno, y luego ya jugamos con el cimborrio y con el octógono, que tiene unas relaciones incluso con la proporción cordobesa de la hoz, que es una capa que también existe. Entonces encontramos una síntesis. Entonces, claro, dijimos, es que está aquí todo. Y esa fue la idea feliz. La sensación esta de, ¿no? De repente lo ves. Porque eso no se llega por razonamiento, se llega por búsqueda. Yo creo que visibiliza lo que es esencial al monumento, ¿no? Y a la institución también, ¿no? Porque ahí sí de alguna manera están reunidas las dos cosas, ¿no? Que dieron, como podríamos decir, dieron el clavo de primera. Nos sentimos súper satisfechos porque además muy contentos porque creemos que era tan complicado. Yo creo que han hecho, a mi modo de ver, un trabajo extraordinariamente no solo hermoso, que ya es importante, sino que transmite esa explicación más profunda del edificio. Creo que lo que nosotros hicimos fue hacer una lectura contemporánea, nada más. Salirse de la ruta forma parte de la propuesta, es decir, no es raro, de hecho sería casi lo deseable. Las rutas sirven para orientarnos, pero lo que nos reclama Andando Córdoba es que te pierdas. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido no perdernos, sino encontrarnos en otros sitios distintos a los que se suponía que había que seguir, y estamos en el Potro, que es yo creo que es una de las plazas más bonitas de la ciudad, sobre todo singulares, muy bonitas. Estamos en la Posada del Potro, Centro Flamenco Fosforito, nuestro primer trabajo vinculado al patrimonio en Córdoba, una antigua posada que se reconvertía en Centro Flamenco Fosforito. Ya había tenido una rehabilitación por parte de la Gerencia de Urbanismo y nuestro trabajo era crear el Centro de Interpretación del Flamenco, equipar el propio Centro Flamenco Fosforito y crear la propia marca, la marca que identificaba la nueva posada del Potro, diríamos, Centro Flamenco Fosforito. La mejor manera de introducir el patrimonio es no tocarlo. Tú te apoyas en algo que es muy grande y tú lo tienes que construir una narrativa propia que se apoye en él, pero no lo toque, diríamos. Añade nueva narrativa, añade nuevas ideas, pero son claramente diferentes. Esto es una singularidad del patrimonio que además para mí es muy interesante porque te somete a un reto. Normalmente el diseño tiene cierta categoría de invisibilidad, es decir, tú ves el producto pero no ves el diseño. Cuando se trabaja sobre patrimonio se trata de que se vea que lo que tú has intervenido no es patrimonial, sino contemporáneo. Entonces exige ser visible e invisible a la vez, es decir, generar nuevas narrativas, nuevas formas de ver, y a la vez respetar lo que ya había, ¿no? Entonces es muy interesante, y aquí ocurrió eso. Cuando entras dentro de la propia Posada del Potro, te encuentras que es un edificio rehabilitado, que conserva prácticamente su fisonomía, pero al estar intervenido tienes ya desde el punto de vista de la arquitectura, tienes elementos sobrepuestos al antiguo patrimonio, que son pues eso, paredes de pladur, elementos de vidrio, ¿no? Y luego tienes, por otra parte, su mampostería, sus muros antiguos y sus puertas, incluso tienes puertas antiguas con puertas contemporáneas. Cuando nosotros nos metemos dentro a diseñar sobre lo contemporáneo, nos apoyamos sobre lo antiguo, lo que hacemos es separarnos y crear una segunda piel. Nos vamos a ir un momento a Viana, que es uno de los primeros proyectos que tuvimos de patrimonio en Córdoba. Viana tenía un problema, esto se remonta cuando la BBK compra Cajasur. Ve los números de Viana y andaban en un 70% de inversión directa del banco y un 30% de recursos propios. Y les dieron un ultimátum a la dirección de Viana que si no revertían los términos, si no cambiaban
pues eso, que fuera un 30% de inversión directa y un 70% de recursos propios, iban a desaparecer, iban a vender el palacio. Y entonces ellos se meten en una dinámica de verdad, de un planeamiento estratégico de cómo debe ser, de cómo debía funcionar Viana. Y ahí sí nos dejaron trabajar. Ahí hicimos un plan museológico que sigue funcionando, un plan estratégico bien armado, son 2 años de trabajo. Y ha conseguido pues, revertir los números, triplicar o cuadruplicar las visitas y mejorar muchísimo la experiencia del visitante. Han vuelto a la ciudad, que es que estaban desaparecidos, es que a Viana no llegaba nadie. Al entorno de la mezquita, durante esas fechas, llegaban aproximadamente 1 millón de visitantes. A Viana llegaban, de ese 1 millón de visitantes, llegaban solo 60.000. Entonces, lo que se intentó fue eso, canalizar el flujo de visitantes mínimamente hacia Viana, porque además es uno de los monumentos principales de la ciudad y merece la pena la visita. Entonces montamos una estrategia de ir lanzando hitos hasta conducir a Viana. Pues no sé, ahora creo que están en alrededor de 200.000 visitantes, es un salto muy grande. Y eso es planificación estratégica y puesta en valor. Marcamos una serie de discursos y en concreto vinculamos a Viana con los patios. Entonces es un proyecto que era Puerta de los Patios, que enlazaba el entorno de la mezquita con rutas de patios y monumentos de la ciudad, porque combinaban las dos cosas, pues enlazaban el entorno de la mezquita con el Palacio de Viana. Y una vez que se situaron, una vez que ya aparecieron, aunque el proyecto finalmente, no sé si estuvo funcionando 2 años, una cosa así, ya les dio a ellos la suficiente visibilidad como para convertirse otra vez en un recurso y en un foco de atracción. Luego se combinó con Hernando Córdoba, porque fueron 2 trabajos que confluyeron casi a la vez, y mantuvimos al Palacio de Viana como foco de atracción dentro de Hernando Córdoba, y al final lo acabamos vinculando en la red de monumentos de la ciudad, de la que se había salido, en la época de Castillejo se había salido prácticamente. Es un sitio maravilloso, claro. De hecho, parte de los trabajos que se hacen en patrimonio es disfrutar del sitio en el que vas a intervenir. Que de hecho casi que yo diría que lo más importante de todo lo que se habla siempre de patrimonio es que nos olvidamos de la emoción que genera. Es decir, que discutimos sobre si acá allá y lo único que no hacemos es pararnos y disfrutarlo. Esto es uno de los sitios de mayor sensación de placer que creo que tiene la ciudad. Es una experiencia fundamentalmente sensorial. Da gusto estar allí, el entorno es espectacular y nosotros lo que planteábamos era una mínima intervención. Esto que estás viendo aquí es una señal interpretativa de las que colocamos en cada patio. No queríamos contaminar el entorno, entonces nos fuimos al suelo para no manchar mucho y inventamos unos soportes que tenían que ver con las macetas, son prácticamente macetas lo que hemos colocado allí, una maceta más. Que si te fijas, básicamente la inspiración para ellas surge de la propia visita en el espacio y identificar que hay muchos objetos y muchas tinajas, vasijas, macetas soportadas por trípodes de hierro. Entonces nosotros, partiendo de esa idea, decidimos esta señalización móvil, poco invasiva y ligera, con una pieza en forma cúbica, con huecos, que nos daba el soporte para la narrativa. No sé, nosotros pensamos que eran artefactos, eran macetas, con unos códigos visuales muy bien planteados y muy bien resueltos por Pablo y con una explicación mínima relativa a la botánica. Mínima la explicación y un pelín de contexto histórico. Prácticamente una ayuda al recorrido al visitante, pero ahí no había mucha carga interpretativa porque un jardín no se interpreta, un jardín se disfruta, es otra cosa. Y funcionan muy bien, Sí, nos dieron un Laus de bronce, que es uno de los premios, los Goyas del diseño en España. Bueno, ya hemos llegado a la mezquita catedral y vamos a entrar dentro. En el trabajo de las entregas hubo un punto muy importante que se inicia desde el principio, que es el de la fotografía del monumento, porque sorprendentemente no tenían archivo fotográfico. Y entonces pues rápidamente lo que se hizo fue proponerles un fotógrafo a José Garrido, el mejor fotógrafo que conocemos de patrimonio y de arquitectura,
a que entrara. Entonces se le hizo, independientemente de nuestra labor, el Cabildo se lo presentamos al fotógrafo y llegó a un acuerdo con él de documentación fotográfica del propio edificio. Evidentemente eso para nosotros es un recurso ideal porque luego también se hizo la web de la mezquita y entonces necesitábamos tener todo lo que se iba a decir representado de alguna manera, ¿no? Y entonces se hizo ese trabajo de fotografía que yo creo que es excepcional. Se discutió sobre catedral, mezquita, mezquita, catedral. Y aquí hubo una discusión en la que yo no participé, semántica, sintáctica, sobre qué era antes, qué era después, qué se significaba tal. Yo siempre he abogado por la naturalidad, quiero decir, lo que se está diciendo es lo que se está entendiendo. Si tú lo perviertes, entonces parece que estás diciendo más de lo que se está diciendo. Entonces, como lo que normalmente se nombraba en los documentos que encontramos era mezquita catedral, pues esa fue la elección. Empezar a hablar desde el punto de vista de conjunto monumental mezquita catedral, con la idea de que en una segunda fase ya se quedase como mezquita catedral, pero sí estaba previsto que comenzase de esa manera para intentar aclarar más y pasase después a ser lo más natural posible. Más que construir, se consensuó un imaginario colectivo. Había dos visiones enfrentadas y cada uno utilizaba las palabras para aporrearse uno a otro, ¿no? Y aquí, más que construir, lo que se hizo fue llegar a un consenso, de forma que todo el mundo se sintiera cómodo y no sintiera las palabras como un ataque personal, porque cuando se utilizaba tanto mezquita como catedral, se utilizaba en contra de alguien. De pronto todo el mundo se sintió cómodo, ¿no? Es como cuando dice Pablo con respecto a la representación visual, de pronto estaba todo allí. Sí, pero yo creo que fundamentalmente por la capacidad de construcción de sentido que tiene la marca, ¿no? Por la capacidad de aclarar el monumento, ¿no? Tuvimos la sensación de idea feliz y creo que ellos también, cuando llegó la propuesta. Pues que había una cosa compleja que reaccionar y que cuando nosotros en el proceso de trabajo llegamos a la idea y a la imagen y a la palabra, cuando se le presentó a ellos creo que les pasó lo mismo. Que lo que habíamos descubierto nosotros lo vieron. Claro. Ellos querían decir muchas cosas con la frase Catedral de Córdoba, antigua mezquita, querían decir muchas cosas y se dieron cuenta que no tenían que decirlo todo en el nombre. Eso es. Que realmente se podía representar el objeto con el nombre, que no frase, de mezquita catedral, y luego con el gestor, Cabildo Catedral, aparecer a otro nivel de lectura. Se podían decir dos cosas de diferentes niveles. Efectivamente, para nosotros hay que reconocer que esta marca ha sido beneficiosa en todos los aspectos, no solamente de la difusión de cara al exterior, sino también en nuestros propios procesos de comunicación interna y de comunicación, bueno, pues a través de los medios, ¿no? Sí se acabó con una parte del problema, que eran los nombres. Luego, por tanto, se hablaba del nombre como conflicto. Luego eso se quitó. Se construyó una marca. Lo que yo sí creo realmente es que las ideas se perfeccionan. Y yo creo que lo que nosotros llegamos es a descubrir lo que insisto, que Gabriel me enseñó, o los arquitectos nos enseñaron, es que eso es lo que a día de hoy es la mezquita catedral. Los que me conocen saben que yo diseño desde las ideas y que sin ideas no se puede diseñar. En este episodio de Diseño a la Vista han participado Pablo Gallego y Juan Bolaños del estudio Pablo Gallego, José Juan Jiménez Hueto, portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, Gabriel Rebollo, arquitecto conservador de la Mezquita Catedral, Rosa Muñoz e Ignacio Collado de Ohio y el arquitecto y diseñador Amador Esteban. El guión es de José María Martín, el montaje, el diseño sonoro y la producción de Tacet, la locución de los créditos de Camino Ibarz. Gracias al Palacio de Viana y al Cabildo Catedral de Córdoba por las facilidades para las grabaciones.